bienvenida, es un gusto tenerte por aquí. Hola Viviana, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y bienvenidos todos nuevamente. Voy a iniciar la presentación. Mi nombre es Liliana Torres, soy directora de nómina en Global Gap y para nosotros es un placer acompañarlos en esta capacitación. Estamos muy felices de compartir este contenido que traemos para todos ustedes y presentar nuestra firma. Somos Global Gap, asesores bilingües en soluciones contables, financieras y tributarias. Contamos con más de 13 años de experiencia. Ofrecemos soluciones en gestión de impuestos, outsourcing BPO, nómina, auditoría fiscal, consultoría y capacitaciones empresariales. Contamos con presencia estratégica en diversos países de América Latina, Europa, Asia, lo que nos permite fortalecer nuestra operatividad y garantizar una cobertura internacional eficiente. Los invitamos a conocer más sobre nosotros y nuestros servicios. En la presentación encontrarán nuestra información de contacto y con mucho gusto les ayudaremos a solucionar cualquier inquietud. Hoy nos acompaña Diana Menjura. Ella es contadora pública, especialista en gerencia financiera, cuenta con una amplia experiencia en normas internacionales y en procesos de auditoría. Es directora de auditoría y revisoría fiscal en Global Gap. También tenemos la compañía de Lourdes Quirós, contadora pública con amplia experiencia en auditoría, revisoría fiscal y normas internacionales de información financiera. Y actualmente es consultora con Global Gap. Todas sus preguntas pueden irlas realizando, como ya lo mencionó Viviana, en el chat y al final de la capacitación tendremos un espacio para dar respuesta a algunas de ellas. La presentación y la grabación de la capacitación la estaremos enviando a sus correos electrónicos. En este momento damos la bienvenida a Diana, quien va a iniciar con la capacitación. Muchísimas gracias, Liliana, por la introducción. Muy buenos días para todos. Vamos a contarles sobre qué temas vamos a estar navegando en esta charla. Arrancamos con la introducción, lo que debemos tener en cuenta antes de iniciar el inventario, cómo debemos prepararnos, cuál es la información que debemos listar, en qué debemos enfocarnos durante el proceso y qué debemos tener en cuenta después. Cuando cerramos nuestro ejercicio de inventario debemos tener en cuenta unas aristas adicionales, entonces alinear esas expectativas, cuáles son los aspectos finales y por último poder revisar las inquietudes que se hayan presentado durante este proceso. Entonces iniciamos. Hablando un poco de la gestión eficaz del inventario. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podamos siempre trabajar en una mejor planificación de los inventarios y de los pedidos. El inventario no es algo que sucede el día que se programa y el día que se inician los conteos. Es algo que empieza desde mucho más atrás y que empieza también en los escenarios comerciales, en el manejo de los pedidos, tanto de los clientes que tenemos como de los proveedores. Esto nos va a permitir también tener una mayor satisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque normalmente en los procesos de inventario nosotros hacemos un cierre de nuestras bodegas y no despachamos. Entonces, dependiendo de la actividad económica con la que estemos trabajando y el momento en el que estén sucediendo los inventarios, es posible que alguna de las líneas la tengamos cerrada. Entonces, eso nos va a generar un impacto en los despachos o los compromisos que comercialmente se han podido generar con los clientes. También el tener un almacén organizado desde muchos puntos de vista, no solamente desde el aseo, la presentación, los elementos de seguridad, los riesgos eléctricos que pueden existir, de contaminación y demás, sino también cómo tenemos organizado el inventario para la llegada del inventario, para la entrega del inventario y por supuesto para el proceso de conteo, de manera tal que sea muy eficiente el uso de los tiempos. Y la minimización del bloqueo de recursos financieros. En las inspecciones de inventario podemos identificar temas que, digamos, administrativamente o contablemente no hemos podido ver, como situaciones en la mercancía, como averías, como daños. Incluso podemos identificar también temas de baja rotación. Por ejemplo, hace poco en una de nuestras inspecciones de inventario
nosotros vimos unas cajas que tenían unas características puntuales porque estaban muy llenas de polvo, solamente por la inspección visual. Entonces, eso ya nos hace a nosotros, por ejemplo, como auditores, conocer que ahí tenemos un tema de rotación. Eso no está en los libros, sino eso está en el proceso. Entonces, muy importante para que vayamos empezando como a tener en cuenta desde la introducción estos tips. Bueno, entonces, identificamos, separamos y organizamos. Veamos cuál es la localización de la bodega de acuerdo a los diferentes tipos de inventario. Entonces, podemos tener una bodega principal y desde esa bodega principal ejecutamos unas acciones de producción y lo llevamos a unos diferentes puntos. Por ejemplo, en el sector de alimentos, eso es muy común. Y voy a tener varias bodegas, tanto físicas como en el sistema, que deben ser cotejadas y que debemos preparar. También esto va de la mano de las características que tiene la mercancía. Cuando tenemos materias primas, cuando tenemos productos en proceso y productos terminados. En ese momento de la línea de producción, nosotros tenemos órdenes de entrada de materia prima, tenemos órdenes de entrada de productos en proceso y también producto terminado. ¿Cuál es el estatus que yo tengo para cada uno de esos momentos y cómo estoy yo preparándolo con el equipo? Porque muchas veces el equipo, por supuesto, está en función de la producción y está en función de los procesos comerciales para las entregas que se tienen definidas. Entonces, ahí con los equipos de trabajo de las diferentes líneas debemos preparar muy bien cuál es la documentación, cuáles son los cortes que nosotros vamos a tener y cómo tenemos eso definido dentro de la distribución. Adicionalmente, ¿cuál va a ser el método marcado de los ítems contados? Entonces, si bien existen unas planillas que están asignadas, ¿cómo yo puedo identificar si este producto ya tuvo conteo, tuvo un primer conteo, tuvo un segundo conteo? Eso es importantísimo que lo definan desde el principio. Muchos de nuestros clientes, por ejemplo, definen unos stickers que los colocan en las cajas el día del inventario, hacen esa preparación previa y con un color marca en el primer conteo, con un color marca en el segundo conteo. Entonces eso ya tiene una identificación visual cuando las personas están en el proceso, especialmente cuando el almacén también es robusto. Evitar un reproceso es importante en la optimización de los tiempos. Elaborar el cronograma. La elaboración del cronograma deben tenerla en cuenta para todo el año. Hay compañías que hacen inventarios cíclicos, se recomienda que tengamos inventarios cíclicos porque no es sano dejar ajustes o novedades de inventario o decisiones que se tengan que tomar del inventario de último momento, es decir, en el cierre, en donde finalmente es el deadline que tenemos todas las compañías para sí o sí finalizar, hacer nuestros conteos para el cierre de la información financiera. Aquí es importante que ustedes revisen también cuál es el estatus de la mercancía con los clientes. Por ejemplo, mercancía que no haya sido entregada por alguna razón o mercancía que haya sido remisionada. Entonces me va a salir un poco tal vez al tema contable y es qué sucede cuando un cliente por las decisiones internas hace un cierre y ya no recibe más facturación, pero sí nos recibe la mercancía y nosotros tenemos que dejar remisionado. En ese momento ustedes deben revisar con su parte contable y con las políticas contables si se están cumpliendo todos los requisitos para hacer un reconocimiento de un ingreso. Porque si con esa remisión yo debo hacer un reconocimiento de un ingreso, pues yo ya no lo debo tener en el inventario porque formalizo completamente la salida a través de la venta. Si yo tengo una remisión efectivamente entregada, porque la puedo tener lista para entregarla, entonces eso debe estar descontado, por supuesto, del Cartex. Pero hay unas aristas adicionales ahí que es muy importante tenerlas en cuenta a nivel contable y, por supuesto, también a nivel fiscal, porque eso puede derivar impuestos. Y como tiene una alta sensibilidad financiera y fiscal, nuestra recomendación en este caso para quienes tengan ese tipo de remisiones o ese tipo de características al cierre es envíele una comunicación a su cliente indicándole que la mercancía que no sea facturada y que sea recibida por ustedes va a tener los siguientes registros y va a ser reportada ante la DIAN, ante la información exógena y demás. Por supuesto, lo que les decía, analicen las políticas que ustedes tienen
para estar seguros de la identificación que tienen que hacer de esa remisión. Si ustedes lo comunican oportunamente al tercero y a la parte contable, porque muchas veces la parte comercial no tiene conocimiento sobre esto, seguramente van a poder evitarse situaciones a futuro, especialmente para el cliente o para quien está entregando la mercancía remisionada. Si usted tiene mercancía en tránsito, sea de proveedores o de otra sucursal, por favor, identifíquela, porque en el momento del conteo no la va a tener disponible. Entonces, en procesos de nacionalización, por ejemplo, de acuerdo al Incoterm que se tiene, pues ustedes deben tener un grado de propiedad de la mercancía y de acuerdo a eso deben validar cómo la tienen registrada. Probablemente la tengan registrada contablemente, pero si está en proceso de nacionalización es posible que ustedes todavía no la tengan dentro de la bodega disponible para el conteo. Entonces identifiquen muy bien, de acuerdo a cómo lo tienen definido en su proceso y en el sistema, las ubicaciones de esta mercancía, porque hace parte de identificar, separar y también organizar. Si la mercancía está considerada obsoleta, si está dañada, tiene lenta rotación y podemos identificarlo de manera previa, nos ayuda a tener unas marcaciones del inventario más organizadas, y también el tema de la mercancía obsoleta podemos identificarla a través del proceso de revisión de conteo, como lo mencionaba con el ejemplo de la caja con polvo en la introducción. Y, por supuesto, toda aquella mercancía que no es de propiedad de la compañía. Aquí, por ejemplo, los inventarios que se tienen en consignación, ustedes deben tenerlos en cuenta, sea porque ustedes recibieron inventarios en consignación que no son de ustedes, pero que de todas maneras deben tener un control porque están bajo su custodia y están bajo un marco contractual, y los inventarios que ustedes hayan entregado en consignación, que hace parte de la información que ustedes deben identificar y que entonces deben programar un conteo, porque eso hace parte de los números que tiene la compañía dentro del inventario. Entonces hay algunas compañías que en su proceso se les quedan por fuera los inventarios entregados en consignación. Ténganlos en el radar porque siguen siendo de su propiedad aun cuando estén disponibles y deben ser controlados. Bien, recuerde que usted debe tener una mesa de trabajo, usted debe tener un equipo de trabajo que tiene definidas las funciones desde el principio. Defina cuál es el responsable, la supervisión y la idoneidad que tiene respecto al conocimiento de la mercancía, respecto al manejo del inventario y las decisiones que se puedan tomar o que se requieran durante el proceso. Por ejemplo, si se tienen que hacer interrupciones comerciales, cuál es ese nivel de jerarquía que tiene la persona y cuál va a ser la segregación de funciones y el rol que tiene cada uno dentro del proceso del conteo. Siempre es importante que usted comunique entonces con anticipación el cronograma que tiene, informe a las personas los roles que van a ejecutar y haga una capacitación en donde indique cuál va a ser el manejo del conteo, ¿sí? Por las listas que se van a asignar. Entonces recuerde que las listas de inventario no deben tener la cantidad de la mercancía, ¿cierto? Deben ser espacios en blanco, deben estar numeradas en el número de hojas e idealmente en el número de ítems. Hay algunas compañías que ya están automatizadas y entonces es mucho más sencillo mediante escáner, por ejemplo, hacer los conteos y que esto cargue de manera automática. Si no lo es y usted tiene que hacer unas listas manuales, organícelas muy bien para que en el momento que usted tenga que recoger la información de las listas manuales para cargarla en el sistema, lo pueda hacer en el mismo orden en que tiene los documentos y va a ser mucho más fácil hacer los cruces para sacar las nuevas listas de los segundos conteos. En este proceso inicial de capacitación, tenga en cuenta que hay unas cuidados que vienen desde el punto de vista de seguridad y salud del trabajo respecto a manejo de cargas. Si hay alguna persona que, por ejemplo, dentro de su hoja de vida tenga alguna limitación de manejo de cargas o algún tipo de restricción, tenga en cuenta que no todas las personas son siempre aptas para apoyar en estos procesos y que también es importante cuidar la higiene postural
por ejemplo, en los momentos de los conteos, si están las escaleras, cuál es la manera en que entonces yo debo manejar los equipos que están en alturas, cómo va a ser la administración del montacargas, o bajo primero la mercancía que tengo en la parte de arriba de la estantería para que me permita hacer el conteo de una manera mucho más sencilla. Todo eso hace parte de la planeación. Si dentro de las actividades que está haciendo la persona, por ejemplo, usted tiene una persona que es asistente administrativa, que no tiene ningún problema en asistir el día del conteo para apoyar la revisión, pero resulta que las condiciones de riesgo son diferentes a las que la persona tiene marcada en su ARL, porque tiene un riesgo 1 y aquí podemos estar hablando de un riesgo 2, un riesgo 3, dependiendo de las características de la bodega. Evalúe esa novedad, porque entonces usted probablemente también debería hacer un cambio de riesgo para la persona que va a acompañar el proceso de inventarios. Bien, tenga en cuenta las características de peso, de tamaño y medidas de los productos que se van a inventariar, de manera que los participantes estén familiarizados y también estén segregados de la mejor manera. Muchas veces, de acuerdo a las ubicaciones, podemos determinar, por ejemplo, si es un cuarto de frío, entonces todas las personas de cuarto de frío deben tener estas características en su vestuario, tienen estos limitantes de tiempo, y entonces va a ser este grupo el que cuenta el cuarto de frío. Va a ser este grupo el que cuenta los que tienen volúmenes grandes o que tienen pesos específicos porque tienen la administración y uso, por ejemplo, y permisos de montacargas. Entonces, ténganlo en cuenta en el momento que organiza los equipos. Y adicionalmente, pues los procedimientos de comprobación de diferencias y cómo se van a hacer los nuevos conteos. Los nuevos conteos deben hacerse de manera cruzada, no deberían realizarse con la misma persona que hizo el conteo de la hoja 1. De ahí, o del momento 1. De ahí la importancia de tener los equipos identificados, las hojas marcadas, los consecutivos de las planillas y las firmas de las personas que hicieron los conteos. Entonces, ya para el segundo momento, usted debe hacer una verificación con equipos cruzados. Si es necesario por las características de la mercancía, que siempre que intervenga alguien de logística, bueno, que intervenga alguien de logística, pero debe ser con una persona de otra área para que podamos garantizar la transparencia de las revisiones de conteo y de la calidad de la mercancía en el momento. Bueno, y aquí, pues para cerrar con este slide, importante el tema de la prenumeración que les había mencionado, el consecutivo de planillas, también para el proceso que necesitan hacer de reconteo si no lo tienen automatizado. Verifique, por favor, los elementos de seguridad que va a necesitar cada una de las personas de acuerdo al área en la que va a estar. Si necesitan botas de seguridad, si el piso puede ser resbaloso, si hay unas condiciones eléctricas que puedan impactar, porque la seguridad de los trabajadores en el proceso también es muy importante. Rutas de evacuación, red contra incendios, y si hay un equipo de primeros auxilios o en caso de que se presente una situación, quién es el que está disponible o la brigada de emergencias para velar por la seguridad y atenderla. Los productos de alto valor, es importante que se encuentren debidamente custodiados o que tengan niveles de seguridad. De todas maneras, al 100% de la bodega, ustedes deben tener unas condiciones de seguridad para la mercancía que tienen ahí disponible, porque no debe estar al acceso de todos. Entonces, si está al acceso de todos, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se pueden tener para prevenir que existan pérdidas de la mercancía, que existan hurtos o que tengan una exposición a alguna situación también de riesgo para un tercero, no solamente local, sino, por ejemplo, un visitante? Si yo tengo un visitante y le hago un tour por la empresa, le hago un tour por la fábrica en unas condiciones que puedan tener afectaciones de seguridad, eso es muy importante que lo validen. Muchas veces en el día a día se va un poco de la visual de las personas esa revisión, pero este es el momento de verificar absolutamente todo, no solamente el proceso de conteo, sino todas las condiciones que tenemos alrededor del proceso de conteo e inspección de inventario. Verifique
¿Cuáles fueron las novedades que existieron y cuáles son las variaciones que tiene el inventario también de inventarios anteriores? Porque eso hace parte del foco que debemos tener en proceso de seguimiento. Cada compañía que puede tener unas observaciones, unos ajustes o unas novedades en el momento del proceso anterior de inventario a tener unos planes de acción y esos planes de acción pues deben tener unos resultados y eso significa que esas acciones o esas novedades no deben repetirse o no deberían repetirse en el siguiente proceso. Entonces siempre es importante mirar atrás desde el punto de vista de la experiencia que tenemos para eso y asegurarnos de que esos planes de acción se estén cumpliendo porque si hay una recurrencia entonces pues hay que ir un paso más allá. Además de la investigación, por supuesto, de los ajustes y de que estos ajustes pues hayan contado con las respectivas autorizaciones y que se hayan registrado de manera oportuna dentro de los reportes. Ahora, con esto cerramos la preparación que debemos tener en el antes, las cosas que debemos observar en el antes del inicio del proceso de inventario. Para el durante, vamos a darle la palabra a Lourdes, que nos acompaña hoy también del equipo de Global. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Diana, por toda esta parte que nos has expuesto en este momento. Para los participantes, creo que les ha quedado bien claro todo el tema del proceso que se debe tener previo a la ejecución. En esta parte de la ejecución o durante, hay otros aspectos para poder llegar a tener una toma de inventario, pues, digamos, satisfactoria. ¿Cuáles son esas? Garantizar dentro de los grupos que ya se asignaron que los supervisores que van a estar allí estén acompañando de forma continua el conteo para evitar o para hacer ese apoyo si surgen algunas dudas. Que todos los funcionarios que se asignaron durante la planeación pues asistieron de forma puntual, completa en la jornada. Todo esto para evitar, digamos, demoras en el tiempo de inicio del inventario y poder dar cumplimiento a los horarios. Recordemos que en los inventarios asisten otras personas, ya sea auditoría interna o revisoría fiscal o auditoría externa. Entonces, de allí que debemos tener un estricto cumplimiento de los horarios que se establezcan desde la planeación. Garantizar que los grupos de conteo fueron constituidos por funcionarios distintos al área logística. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar y ante las personas externas que están asistiendo de supervisión que el conteo se va a hacer de forma imparcial. Verificar que estos conteos fueron realizados de forma ordenada, digamos, con los ítems de acuerdo a la estructura que previamente se estableció en la inducción que se dio en el proceso de planeación. ¿Qué debemos verificar? Que las planillas y las tarjetas de los inventarios cuenten con la descripción clara, que los códigos, los nombres y su referencia, porque a veces eso también por temas de pronto debilidades en la planeación o inclusive del sistema puedan que hayan códigos trocados y eso hace que se pierda tiempo en el momento del conteo. Como bien lo decía Diana, las planillas o tarjetas no deben presentar saldos, porque eso de alguna forma ya contamina que el conteo esté, pues digamos, libre de cualquier vicio o frente al tema que sea objetivo ese conteo. Entonces, si bien es cierto, la planeación se debe tener, pero no falta que durante el proceso haya este tipo de situaciones, cosas de estas se han presentado. Validar que los elementos se encontraban, digamos, las cajas estaban cerradas, selladas, pero que ese sello y ese cierre sea del proveedor. ¿Por qué? Porque pueda que en algún momento por afanes se haya abierto la caja, ¿cierto? Para poder enviar un pedido y se cerró
y las personas cuando están contando asumen que está completa la caja y no tienen ese cuidado de validar que de pronto esa caja fue abierta y que el sello que tienen no es del proveedor. Entonces miren que ahí se puede también encontrar un vicio para el conteo de forma satisfactoria. También hay que validar, digamos, como la adecuada asignación de los códigos, los rótulos, porque a veces por espacio y distribución de la bodega, el día antes llegó una compra, por qué motivo se hizo el corte de documento, pero llegó y no había espacio donde ubicar la nueva mercancía y preciso la ponen cerca a lo que se va a contar. Entonces miren que todo ese tipo de cosas, sí, también pueden afectar un eficiente conteo en el momento durante la ejecución. Entonces, dentro de la planeación, si bien es cierto, se hace con tiempo, pero horas antes del inicio pueden presentarse situaciones que, digamos, afecten el adecuado desarrollo del inventario. De allí que durante el proceso, y para eso están como las personas y los supervisores de apoyo para que puedan validar ese tipo de cosas. Verificar que dentro de, digamos, las estivas o las cajas no hay espacios vacíos. A veces puede que uno diga, ay no, es que son 5 filas de 10 cajas y multiplican todo, pero lastimosamente en el centro puede que haya un vacío porque sacaron una caja de allá de la mitad, no corrieron, y eso también nos afecta a un conteo de forma satisfactoria. Debemos observar que las tarjetas o las planillas que se hayan utilizado también tengan clasificado de alguna forma o tengan separado los ítems de lenta rotación, ¿sí? Los obsoletos o dañados, que estén separados para que también en el momento del conteo no se esté invirtiendo tiempo en algo que ya sabemos no va a ser, o que de acuerdo a las prioridades eso no sea como el conteo e interrumpa como la eficiencia de la toma física. Verificar que la mesa de control esté conformada por funcionarios externos a la operación logística y cuidado normal del inventario, ¿sí? Que los saldos de los inventarios que están en el sistema versus lo que están, digamos, identificados, se puedan diligenciar, que tengan el acceso en esta mesa de control. Verificar que estas plantillas tengan el consecutivo, como bien lo mencionaba Diana, porque esto evita también el momento de hacer toda la conciliación, ¿cierto?, en la mesa de control, pues también sea más eficiente. Cuando hay conteos en altura, hay un tema que también lo mencionaba Diana y aquí reforzamos, y es las personas, tanto los, digamos, participantes por el área de revisoría, de auditoría o del mismo empresa, estén certificados para estar en altura. ¿Qué sucede? Porque no está exento que durante ese proceso haya un accidente y lastimosamente no se validó que tuviera la certificación. La ARL no va a cubrir ese tipo de cosas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerla dentro de la planeación y verificarla, porque ¿qué sucede? Pueda que se planeó, pero la persona que estaba asignada se enfermó y tocó coger a otra persona allí porque tocaba hacer el conteo. Esa persona en ese momento también hay que hacer la validación. Inclusive en la planeación se tiene que tener como el plan B. Bueno, si esta persona no está, tenemos estas otras personas de soporte para ver si surge algún inconveniente el mismo día. Pero deben todas cumplir con este tipo de, digamos, reglamentos que exigen en la ARL para el tema de cualquier eventualidad que surja. Debemos validar que en las planillas que estamos trabajando para el conteo y ya para el cierre, los nombres, cargos de los funcionarios que participaron, los que están revisando las diferencias, los que hicieron la conciliación, todo quede dentro de la planilla. Deben ir firmadas, deben en el momento del cierre de este conteo. Los funcionarios que se encarguen de hacer
tercer conteo, porque todavía hay diferencias, deben ser completamente diferentes a los que participaron, ya sea en el primero o segundo conteo. Todo esto para poder asegurar la imparcialidad y la objetividad en esto. ¿Qué pasa después de que ya hicimos todo, planeamos el antes, el durante? Viene el analizar los resultados. ¿Qué implicaciones tienen estos resultados en los estados financieros? Hay que tomar decisiones dependiendo de ese resultado. Hay que identificar quién va a ser el responsable desde la administración por entregar estos informes, porque una cosa es la mesa de control, pero puede estar asignada otra persona para hacer ya el informe final, que es el que se envía al área financiera. Se debe documentar y emitir este resultado, como les decía, con todos los hallazgos, ya sea que se encontraron debilidades durante la toma física, el incumplimiento de algunos aspectos, ya sea por el equipo, por logística, todas las situaciones que se hayan presentado, inclusive si durante la toma física se presentó algún accidente, porque no se está exento, todo eso debe quedar documentado en este informe. Asimismo, para entregar a la revisoría fiscal o a los auditores, dentro de ese informe donde se han detectado debilidades, debe haber un plan de acción para mitigar ese riesgo o subsanar esas debilidades que se encontraron durante el inventario físico. Dentro de este informe también hay que mirar los indicadores que se definieron para la toma física, y que se haya dado cumplimiento. Expectativas que se tienen en la ejecución del inventario. Digamos que el resultado de todo esto y el objetivo es validar que lo que tenemos en nuestros registros contables, ¿sí?, sea constatado a través de la toma física. Entonces, esto nos puede estar generando otra serie de situaciones para tomar controles. Si vemos que hubo deficiencia en los accesos, que hubo pérdida, que hubo faltas, cuáles fueron los orígenes, y eso hace que base para la toma de decisión frente al manejo de la siguiente, toma física y para el resguardo y seguridad de los inventarios. Debemos determinar correctamente el costo. Precisamente, si yo tenía en los registros una cantidad, pero físicamente encontré menos o más, pues eso nos va a afectar el costo. Tenemos que comprobar que los reportes de venta versus la producción, todo se dio y están conciliados con lo físico. Todo eso se determina con los inventarios físicos. Verificar la eficiencia de la producción, que las compras se hayan manejado de acuerdo pues a los planeamientos o a los manuales y procedimientos establecidos por la empresa, que los productos se identifican, los productos irregulares, si se han presentado merma, mal estado, si están vencidos, si hay faltantes. Entonces miren que una toma física de forma adecuada nos da muchísimas tips para poder establecer nuevos controles o reafirmar lo que se tienen o eliminar algunos. Todo esto depende del tipo de inventario que cada empresa tenga. Todo esto en que resulta pues que hay que tomar decisiones sobre los productos de lento movimiento, de mal estado, y esto evidentemente nos va a afectar el costo y los resultados en los estados financieros. Tenemos que comprobar la rotación. Todo esto es lo que identificamos durante nuestra toma física. Tenemos que también validar en ese momento que el valor neto de realización esté bien. Debemos verificar que todo está acorde a la contabilidad. Si hay diferencias, identificar qué está pasando. Si es que hay falta de comunicación, qué aspectos son los que están incidiendo para que se den estas diferencias. Cuando la empresa maneja sus inventarios a través de operador logístico, a través de la toma física también identificamos que este operador logístico nos esté dando cumplimiento a las condiciones contractuales que se establecieron.
¿sí? Del orden, del control, del cuidado, de la organización adecuada de los productos, de acuerdo al sistema, si tienen clasificaciones diferentes, porque a veces hay limitaciones entre el sistema del operador logístico y de la empresa, tienen que establecer unas equivalencias y que eso en el momento de la toma física no genere reprocesos. Todo esto para determinar si el sistema, ya sea del operador o de la empresa como tal, está siendo eficiente, si nos está dando cumplimiento a las necesidades que se tienen. Sí, ahí estamos hablando sobre temas de que hay daños producto del mal cuidado del operador logístico, pues son también temas para que la empresa tome decisiones si continúa o no con el operador logístico. ¿Qué plan de acción? Precisamente con el operador logístico, y si es un control directo, también con las personas que manejan el inventario. Beneficios, ya los hemos mencionado, que es mejorar por la organización de los productos, comprobar los costos, que nuestra contabilidad refleje realmente lo que está sucediendo en nuestros inventarios ante el cliente, que estamos mejorando y prestando un buen servicio, e identificar y minimizar los riesgos de fraude. Cuando ya hemos mirado esto y como resultado de los inventarios, cuando ya estamos analizando, pues en el informe podemos identificar aspectos que nos lleven a establecer un deterioro. Dentro de los deterioros, pues hay varios aspectos que nos pueden generar. Uno de esos, pues, es el valor neto de realización, que es realmente el valor de venta, ¿cierto?, que estimamos durante nuestro periodo normal. Aquí, periodo normal no necesariamente tiene que ser un año, 6 meses, 3 meses, porque eso lo establece la empresa de acuerdo a su digamos, clase de inventario. Entonces, por eso aquí no estamos como clasificando, encerrándonos en un periodo exacto, ¿sí? ¿Qué hace que este periodo normal? Solo el tipo de inventario y las normas que la empresa ya ha establecido. Eso menos todos los costos en los que se incurren para la comercialización y los gastos de distribución y venta. Para establecer nuestra pérdida de valor o nuestra prueba de deterioro, hay varios aspectos que nos inciden para llegar a una adecuada valoración de nuestro inventario. Uno de estos es que mi inventario esté dañado, ¿sí? Son productos no conformes, por ejemplo, que dependiendo del tipo de inventario, en este caso de alimentos, como para seguir con la línea que veníamos con Diana, si hay unos que no son conformes por las razones que sean, porque cuando es de alimento es más estricto, pues mensualmente se debe tener un control, o quincenal, dependiendo del tipo de alimento que estemos manejando y de las exigencias que haya, ¿sí? Problemas de calidad, y ya establecemos si se deben provisionar el 100%, el 80%, todo depende del tipo de inventario y de lo que ya la empresa por el conocimiento establezca. Dentro de los elementos de fecha de vencimiento, también se deben ya identificar en el software si se bloquean, si hay opciones de retesteos, cuáles son, como todo este tipo de cosas debemos contemplarlo en nuestro análisis de deterioro, ¿sí? Cuáles son los que ya podemos, digamos, bloquear para la venta, los de lento movimiento. Todo esto también identificarlo para saber, oigan, vamos a seguir suministrándolo, vamos a seguir comprando, los clientes han bajado esto, porque han bajado, y podemos establecer como unos rangos dependiendo de esto para determinar nuestro deterioro. No necesariamente es el 100% de todo, porque todo depende de, digamos, el impacto que esto dé, y todas estas decisiones, obviamente, con los expertos en los inventarios, dependiendo de la clase de inventario. Y por último, ya después que tenemos todos estos aspectos, viene el del valor neto de realización. ¿Por qué? Porque es que ya cuando usted ha identificado, clasificado los dañados, los delitos, ya le quedan realmente los que están disponibles para vender,
que es a los que hay que establecer la prueba de valor neto de realización, ¿sí? Y aquí es donde miren que podemos tener muchos conceptos antes de llegar a nuestra prueba de valor neto de realización. ¿Listo? Aquí, bueno, continuamos con Diana, que nos va a hablar de otros aspectos que debemos tener en cuenta al final. Muchísimas gracias, Lourdes. Vamos a empezar a despedirnos y a contarles cositas complementarias que es importante que no se nos vayan de la visual de lo que está asociado con el inventario, y es complementar un par de aspectos. Uno, tener en cuenta la disposición fiscal que está definida en el artículo 64, y yo les cuento un poco, pero los invito siempre a que hagan una lectura juiciosa del artículo, porque todo depende mucho de la compañía del manejo de inventarios. Primero, que pueden tomar el 3% de faltantes de fácil destrucción o de pérdida del inventario inicial más las compras para hacer un reconocimiento de deterioro fiscal. Entonces vemos que esta es una característica distinta a lo que nos estaba explicando Lourdes, porque una cosa es el tratamiento que yo defino financieramente, que yo tengo por política y que me determina la NIF, y otra es lo que me permite hacer la norma fiscal. Entonces el valor neto de realización, que si bien hay que hacerlo y dejarlo determinado dentro de nuestros registros, el impacto fiscal es otro, y esto por supuesto pues va a ir a la conciliación fiscal. Entonces, importante, ese es uno de los aspectos. Otro, que también se pueden dar de baja por obsolescencia, destrucción, chatarrización o reciclaje. En este caso, ¿qué es importante? Que se tenga un documento en donde se acrediten unas condiciones y características específicas de la mercancía. Siempre, siempre es importante que esto lo acompañen de la mayor cantidad de evidencia, porque yo no podría decir que un día de repente tuve un faltante sin que yo tenga una evidencia, por ejemplo, de un robo, y entonces yo voy a hacer un registro. O sea, si tengo un ejercicio previo de inventario, que es todo lo que hemos venido hablando, que eso me va a dar unos resultados, y puede que tenga, por supuesto, unas diferencias que deben ser investigadas, pero no estamos hablando de cantidades importantes, ¿sí? Pero ya pues como que se me perdieron 20 productos, 25 productos o un porcentaje significativo, y entonces voy a hacer uso de esto para tener una deducción fiscal. No, mucho cuidado. Entonces, todo documentado. Si yo voy a hacer una destrucción, por ejemplo, yo voy a tener las evidencias de la destrucción, el video o los registros fotográficos. Guarden eso muy bien, porque en cualquier momento la entidad fiscalizadora lo puede solicitar. También, si dentro de ese proceso hay elementos que, por ejemplo, tengan componentes químicos o componentes especiales que van a tener un tratamiento por temas de medio ambiente, ¿cuál es el tratamiento que se está dando? ¿Cuál es la empresa recolectora? También ahí nos define cuál puede ser la deducción si yo tengo una mercancía que tuvo un daño, que tuvo una afectación y estaba asegurada. Entonces, para este caso, la deducción no podrá ser del 100%, sino la deducción podrá ser de la diferencia entre el valor de la mercancía y lo que me restituyó la aseguradora. Entonces, del 100% que teníamos de la mercancía, por ejemplo, la aseguradora me restituye el 80%, pues solamente voy a poderme tomar como deducción el 20% con los debidos soportes. Aquí quiero que tengamos algo en mente. Esta semana, el 20 de noviembre, hubo una sentencia asociada con Servientrega por el Consejo de Estado, la 29260, en donde manifestó que la compañía no pudo determinar completamente la evidencia de unas ausencias o unas diferencias de inventario. Entonces hay una presunción de ingresos, y esa presunción de ingresos, por supuesto, pues tiene un impacto en la declaración de renta. Entonces, pilas con esa documentación, con dejar todo muy bien organizado. Siempre déjenlo administrativamente o contablemente en un lugar en donde esté disponible para las personas que están dentro de ese proceso. Ay, tuve un cambio de contador y yo no sé el contador, ay, ¿dónde habrá dejado eso? No, pilas, porque el repositorio es importante que sea corporativo y que siempre esté disponible, porque los procesos pueden suceder en cualquier momento. Tengan en cuenta también que es importante realizar inventarios sorpresas, especialmente en áreas sensibles como las mercancías de alto valor o ítem
pequeños o bodegas satélites o bodegas en consignación, porque finalmente eso hace parte del control interno que la compañía tiene que definir. Entonces, siempre un inventario sorpresa cae muy bien, revisando por supuesto cuál es la línea que tienen que, a la que le van a hacer la supervisión o a la que le van a hacer la revisión. No solamente por prácticas de logística, sino también porque le permite determinar a la compañía si necesita hacer correcciones administrativas, de procedimiento, de protocolo. ¿Listo? Entonces, importante. Acá vamos, les dejamos una lista de cosas en las que ustedes pueden ver, por ejemplo, que tenemos diferencias desde el punto de vista contable y de CARDES. Entonces, ¿mis materias primas deben estar en contabilidad en el CARDES? Sí. ¿Mis productos en proceso deben estar en contabilidad en el CARDES? Sí. Igual mi producto terminado, la mercancía no fabricada en la empresa, la mercancía en tránsito, seguramente la tengo contablemente, pero no la tengo en CARDES. Entonces, ojo, porque esto es importante, el valor total de la mercancía que nosotros validamos y que registramos debe coincidirme con el valor total de lo que yo tengo en la contabilidad, teniendo en cuenta las variaciones que vamos a ver en estos, o que estamos viendo en estos rubros. Acá en mercancía en transporte local les dejé un signo de interrogación porque depende. ¿Qué pasa dentro de la operación normal? La persona de facturación hace el documento y en el momento en que hacen la factura me descuenta del inventario. Entonces, en teoría, eso ya llega a logística embala y lo entrega a la transportadora. La transportadora se lo lleva, pero resulta que esta situación está pasando el 28, el 29, el 30 de diciembre, que es una época de temporada alta para los operadores logísticos y es posible que la mercancía no alcance a llegar. Entonces, le llega a mi cliente el 3 de enero y el cliente dice, pues yo ya no voy a hacer un reconocimiento de la mercancía, yo se la recibo, no le recibo la factura. Vienen ahí unos temas administrativos, entonces realmente la propiedad de la mercancía o el registro de la mercancía en dónde debería estar, ¿sí? Entonces, por eso les dejo ese signo de interrogación, porque va a depender mucho de lo que tengan ustedes en la operación, pero sí es importante que pues no lo saquen del radar porque eso puede generar una diferencia en la que en efecto el tercero no tiene la mercancía, pero usted tampoco la tiene y está durmiendo en la bodega de la transportadora. El tema de la mercancía recibida con remisión, involucren a sus áreas de compras, porque a veces no tienen el conocimiento que si solicitan una mercancía remisionada y no está facturada, pues va a tener un impacto. Si yo la solicité remisionada y la recibí en mi almacén, entonces yo debería tenerla disponible en el momento de CARDES y también debería tenerla en el registro contable. La mercancía entregada vía remisión, por supuesto, no la debería tener ni contable ni en el CARDEX y aquí lo dejamos un poco resaltado para que usted tenga en cuenta que esto puede tener un impacto en facturación y lo revise con su área contable. El deterioro del valor neto de realización es un ejercicio financiero que, si bien para su cálculo se necesita el CARDEX detallado por cada uno de los artículos, no va a tener un registro que esté asociado a cada uno de los artículos y que tenga un impacto en el CARDEX. Entonces esto va a ser solamente un deterioro que vamos a registrar a nivel contable y otros deterioros podría ser dependiendo de la naturaleza o las situaciones que tengamos con la mercancía. Si tenemos, además del valor neto de realización, un deterioro específico que hemos determinado en un producto, pues seguramente vamos a tener un registro que reconocer. Entonces vamos, como les mencionábamos, pues vamos a compartirles esta información importante que chequen dentro de su compañía, no solamente el proceso, sino todas las áreas involucradas. Es uno de los mensajes más importantes que nosotros queremos traerles, porque finalmente la parte contable, la parte inventario, somos integradores de varios procesos, son varias cosas las que nos pegan ahí de manera directa, entonces es importante conversar y sensibilizar a todas las áreas.
Recordarles nuestros canales en donde pueden unirse a la comunidad contable, en donde pueden seguirnos en LinkedIn y donde pueden seguirnos en Instagram, en donde estamos frecuentemente haciendo publicaciones en favor de la comunidad contable y también promocionando espacios como estos académicos en donde podemos compartirles no solamente pues aspectos técnicos, sino situaciones de la vida real que hemos tenido en la compañía, que hemos tenido con nuestros clientes y que pueden sumar en sus procesos. Entonces, invitadísimos a que se unan con nosotros y pues agradecerles el tiempo. No sé, Liliana, si estás ahí me puedes confirmar si tenemos preguntas. Diana, gracias. Gracias a la señora Lourdes por toda esta información tan valiosa que nos comparten. Tenemos solo una pregunta. Dice, en el caso del combustible, ¿cómo se evidencia el faltante en los inventarios y cómo sería el proceso de pérdida del inventario inicial más las compras? Bueno, a ver, en ese hay ciertos inventarios donde no se pueden hacer de forma independiente, hay que apoyarse en especialistas. Para este tipo de inventario ya hay como especie de unas tablas o unas estadísticas donde ya dependiendo del tipo de combustible, las densidades y todo este tipo de cosas ya tienen establecido cuáles son los porcentajes, ¿sí?, de evaporación, cuáles son los porcentajes de merma, dependiendo del tipo de movilidad, del tipo de operación que tengan, ya eso está establecido. Entonces, para identificar si por encima de eso aún hay deterioro, se mira primero todas esas tablas y estadísticas que se tengan. En la toma física tiene que siempre estar apoyado con el experto. Hay medidores, hay una serie de herramientas con las cuales se apoyan para hacer un adecuado conteo de este tipo de bien. Y si este faltante está por encima de esos rangos que ya están preestablecidos, es lo que se identificaría como un deterioro. Pero como les digo, esto es a nivel general, pero ya para ser más específico hay que mirar el tipo de estadísticas que tiene, la operación que se maneja y ya eso está preestablecido, pero hay que siempre apoyarse con un experto. Muchas gracias, Lourdes. No sé si de pronto alguna de las personas que tenemos conectadas en este momento tiene alguna otra pregunta para ser respondida por nuestras expertas. O Viviana. Por acá creo que nos preguntan, no sé si ya dice que se me fue un momentico como el audio, ya que el proceso de evaporación en el proceso de descarga y de venta del producto. No entiendo la Entiendo que yo creo que esa estaba asociada a la anterior. Sí, okay. Es como del anterior. De pronto nos llegó, fue como invertido el orden. Listo. Igual, pues acá tenemos varias personas y tienen preguntas y demás. Pues la invitación es a que las hagan. Este tema es pues bastante olvidado a veces, pero pues realmente es una gran importancia tener todo el tema de los inventarios, por lo que mencionaba Diana y Lourdes, por el tema de exógena, por el tema de costos, por el tema de... O sea, digamos que a veces lo descuidamos un poco, pero es un tema que está inmerso todo el tiempo en nuestras decisiones y demás. Entonces todavía tenemos un espacio pequeño por si tienen dudas e inquietudes. La invitación es obviamente a que sigan a Global Gap a través de sus redes sociales, como lo mencionaba Diana, en LinkedIn, canal de WhatsApp y en Instagram los pueden encontrar como Global Gap. O Global Gap Colombia en LinkedIn. También hacerles la invitación a través de nuestro QR y de nuestro chat. Vamos a dejar allí todas las redes sociales, tanto de Global Gap como de Lisa, para que pues no se pierdan ningún contenido que se publica en esta alianza que tenemos. Recordarles adicionalmente que esta grabación o esta conferencia fue grabada en tiempo y será compartida a través de nuestras redes sociales en el canal de YouTube como Elisa Software. También vamos a compartir en un momento a través del chat por un formulario para que contesten
la opinión de ustedes siempre va a ser importante, y siempre nuestra invitación es a que la contesten para poder traer y construir experiencias de valor junto a ustedes. Con esto creo que pues hemos llegado al final de esta conferencia. En nombre de Lisa agradecemos especialmente a Lourdes y a Diana por toda esta información tan valiosa y por supuesto a cada uno de ustedes por participar y ser parte activa de nuestra comunidad que crece cada día. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos un nuevo lanzamiento para aquellas personas que estén acá o que conozcan una empresa de transporte de carga terrestre. Les presentamos a Cora, que es nuestra solución para el transporte de carga terrestre, para que sea eficiente, seguro y con mayor control cada etapa del proceso. Pueden conocer más en www.elisa.com. Gracias por acompañarnos. Los invito a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque obviamente diciembre viene recargado con más contenido y más información para ustedes. Los esperamos en nuestras próximas conferencias y recuerden que con Elisa la gestión siempre va de la mano con ustedes. Que tengan un excelente día.